De la mañana. Vamos a repasar algunos de los presidentes y líderes mundiales que van a estar allí despidiendo al Papa Francisco. Entre ellos, obviamente, va a estar el presidente de la Argentina, que como bien anticipó Mariel, va a viajar el próximo jueves. Repasemos algunos de los principales que van a estar allí. Obviamente Donald Trump, que va a estar acompañado por Melania, va a estar entre los líderes del mundo que despiden a Francisco. Y allí está, atención con la presencia de esta señora, de Ursula von der Leyen, que es la titular de la Unión Europea, porque podría reunirse fuera de protocolo con el que está tercero en esa foto, que es Donald Trump. El tema es el de los aranceles. Puede haber reuniones de altísimo nivel del que puedan salir iniciativas importantes en la materia. El encuentro para ver a Francisco no se limita solamente a eso. Y por supuesto, en el medio también está la figura de Volodymyr Zelensky, el líder de Ucrania. No va Vladimir Putin. Ayer nos decía nuestra invitada, que estuvo también a la noche con Luis Majul, especialista en ceremonial y protocolo, que hasta el día de hoy hay una hora determinada en donde hay que llenar un formulario cada uno de los países, de las delegaciones que van, y hasta 7 personas son las admitidas, ¿no?, en la comitiva, con lo cual hasta ahora estos estarían ya en ese formulario. Donald Trump, ¿no?, que dijo ni bien se enteró de la muerte del Papa, con Melania estaremos ahí para despedirlo. Era un buen hombre, ¿eh? Bueno, Emmanuel Macron, que también tenía cercanía especial con el Papa, Giorgia Meloni, por supuesto, que además ella fue una de las pocas que pudo tener comunicación cuando el Papa ingresa, digamos, al hospital en las semanas previas con el Papa Francisco, y un intercambio muy amoroso que también tuvieron, ¿no? Bueno, y van también los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que van a encabezar la delegación oficial española. Atención con este dato que también consignamos en pantalla. No va Pedro Sánchez. No va. Hay un lío en España con eso, hay un lío muy grande. La oposición le está saltando directamente encima a Pedro Sánchez para que explique por qué no va. Pedro Sánchez dice, van los reyes, va el jefe de Estado y su esposa. No veo por qué debería ir yo. Bueno, hay un tironeo realmente importante. Y también, por supuesto, del Reino Unido, ¿no? Así es. Bueno, ya lo confirmaron también. Ahí está el príncipe William. el príncipe Williams. Y todavía no se sabe si irá acompañado por la princesa. Kate Middleton, que estaba con problemas de salud en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente, por eso lo mencionamos. Y también va a ir Sir Keir Starmer, que es el primer ministro británico. Atención, otra figura para prestarle atención. Sí. Puede llegar a participar de reuniones por el tema de la Unión Europea, junto con Trump y con la señora Ursula von der Leyen, ¿eh? Y bueno, desde Latinoamérica, quienes confirmaron la presencia, por supuesto, el presidente argentino Javier Milei, que va a tener seguramente atención especial o miradas especiales porque es el país del Papa Francisco, y Lula da Silva, que también confirmó que va a estar allí participando del funeral el sábado o desde el sábado a las 10 de la mañana. El Papa estuvo, ¿no?, en Brasil, recordemos. Y bueno, sí, aquella primer gran gira, ¿no? Juventudes fuera de Italia, ¿no? Exactamente. En el caso de España, el Papa nunca viajó a España, y particularmente no se lo echan tenía en cara, buena relación. Y se lo echan en cara, se lo echaron en cara todo el tiempo, Exactamente. todo su pontificado. Y no había buena relación con el gobierno de Pedro Sánchez, que de hecho es contrario a muchas cosas de la Iglesia. Incluso está abogando por destruir algunos monumentos que la Iglesia tiene, justamente, y que hay un rechazo, digamos, como una especie de pelea con la izquierda en España específicamente. Bueno, y vamos a el gran ausente de este encuentro. Él desde Moscú habló muy bien del Papa Francisco. Dijo que había sido un pontífice que había trabajado para unir, manifestó su respeto. De hecho, junto con Kirill, quien es el equivalente al Papa, pero en la Iglesia Ortodoxa, reconocieron la tarea pastoral del Papa Francisco, pero no va. Es el gran ausente. Vladimir Putin no va. ¿Puede ir? Pero ayer, claro, Técnicamente, algunos, no, por una cuestión legal, ¿no? efectivamente, No sé si hay quienes dicen que si de sale captura. de Rusia tiene pedido de captura, con lo cual Sí. esgrimían ese argumento en función de... Pero él igualmente lo comunica. Ahí está, digamos, la duda, ¿no? Digamos, porque él dice, no voy a concurrir. Sí. No dice, no puedo o... Nunca lo haría, porque también le reconocería entidad a quien quiere detenerlo fuera de su país. De todas maneras, habrá que averiguar un poquito más el motivo por el que no va. También se dice que es porque tiene conversaciones inminentes y directas con Volodymyr Zelensky para tratar de conseguir un alto el fuego que lleve directamente a conversaciones entre Zelensky y él. A pesar de que hay ataques brutales en Odessa y en Zaporilla por estas horas, de Vladimir Putin con muertos y con heridos. Quiero saludar a Sebastián Pfaffen,
Sebastián escribió el libro Papa Francisco, aquel Francisco, y tiene la generosidad de atendernos esta mañana. Sebastián, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. No sé si me van a escuchar bien porque se ha roto el micrófono, pero espero que sí se escuche. De momento estamos escuchando bien, de momento estamos escuchando bien. ¿Qué nos podés contar de aquel Francisco y su transición hasta el día de hoy? Bueno, en el libro que nosotros escribimos lo hicimos porque desde Córdoba, porque él tuvo dos etapas de su formación muy importante en Córdoba. Los dos primeros años en el seminario, que fueron años luminosos, se puede decir, donde él empezó a formar intelectualmente, espiritualmente, como persona, en una educación muy estricta, como es la de los jesuitas, donde evidentemente le ha servido para forjar su carácter de apegado a la pobreza, despojado de las cosas y sobre todo muy allegado a la persona que sufre, ¿no? Y la otra etapa, eso fue del año 1958 a 1960. La otra etapa fue totalmente distinta. Fue un momento de oscuridad, de ostracismo de Bergoglio, porque él, después de haber sido el superior de la orden en la Argentina, con una actividad muy intensa, con mucha llegada, nombran a otro durante 6 años, nombran a otro conductor y él seguía haciendo sombra por su impronta, por la llegada que tenía con los seminaristas, sacerdotes. Entonces, algunos lo han dicho, como para que no moleste, lo mandaron a Córdoba. Y aquí tuvo 2 años, de 1990 a 1992, donde prácticamente no tenía actividad. Entonces fue un momento de oscuridad. Él mismo nos confirmó de que para él fue un momento difícil, de crecimiento espiritual, pero que efectivamente se sintió apartado, como dejado a un lado del camino. Sebastián, esto que vos relatás es muy importante porque vos, que lo conociste como tantos otros, mencionaban que ya se lo veía aún distinto y que por eso, digamos, aún sobrevalorado y con un montón de formación, fue condenado, digamos, a ese ostracismo del que lo rescata Quarrachino, ¿no? Finalmente, años después. Exactamente. Bueno, de esos 2 años de ostracismo en Córdoba pasó a ser arzobispo de Buenos Aires. Entonces, Andrés Swinen, que es un sacerdote que compartió con él aquí y que fue también una autoridad importante de los jesuitas en el mundo, decía, bueno, lo llevaron para que no moleste. Claro. Sí, es medio bruto, pero bueno, dice, mal no le vino. Dice, se ve que también él tenía un carácter muy fuerte, ha tomado decisiones muy firmes y eso generó que se generaran como corrientes bergoglianas o anti-bergoglianas cuando él fue superior. Creo que se volvió a repetir durante su ministerio como papa, ¿no? Porque indudablemente Bergoglio deja un legado de su ejemplo de humildad, de su cercanía con los que más sufren, con su obsesión por ser el rostro de la misericordia de Dios, de un papá amoroso, tierno y cercano a los que sufren. Pero también deja un debate muy profundo dentro de la Iglesia que ha generado amores y odios, ¿no? No reconocerlo es ser ciego a lo que está ocurriendo. Entonces, la Iglesia ahora enfrenta una decisión muy importante de ver cómo siguen, cuántas de estas reformas quedan en el camino y cuántas se seguirán profundizando. ¿Tenés respuesta para eso? ¿Cuánto crees que se va a mantener y cuánto crees que se va a modificar? De hecho, va a haber una elección en pocos días en donde, si bien la mayoría de los cardenales que tienen que votar para eso fueron puestos allí por Francisco en un movimiento estratégico y político muy interesante, dicen, bueno, sí, pero Francisco ya no está. Entonces, muy posiblemente algunos que aseguraban que podía salir hasta un Francisco II, ahora posiblemente decidan otra cosa. Sí, yo creo que este cónclave es impredecible. El debate me da la impresión que va a ser intenso porque las diferencias son muy intensas. Bergoglio ha tomado decisiones, así como fue en aquel momento cuando era provincial, tomó decisiones que generaron polémica. En este momento también, él, por este afán de ser cercano a los que sufren y a los que están lejos de la Iglesia, muchas veces se interpretaba que era indulgente con esas personas, incluso con dictadores del mundo, con personas, con dirigentes a los cuales criticaba sus políticas, pero al momento de estar con ellos era muy condescendiente, era muy pastor. Pero dentro de la Iglesia ha tomado decisiones muy duras. En la Argentina ha cerrado seminarios, por ejemplo, por considerar que eran demasiado ortodoxos o tradicionalistas, o por ejemplo ha sancionado sacerdotes que frente a una deriva que pensaban que estaba perdiendo sacralidad la celebración de la misa, empezaban a celebrar la misa en latín. Entonces, evidentemente,
se ha generado un debate muy intenso dentro de la Iglesia que para aquel que tiene fe no tiene duda de que la Iglesia, así como ha pasado tantos problemas a lo largo de 2000 años, le va a encontrar la vuelta. Pero el debate va a ser intenso y la verdad que es impredecible. Quien diga que sabe qué va a pasar está mintiendo. Si alguna vez alguien fue a un cónclave, sabe que esa frase de que el que entra papa sale cardenal se cumple. Sebastián, José Costa te saluda, buen día. Se espera, lo que se dice es que Francisco acercó a más personas a la Iglesia Católica durante su papado. ¿Lo palparon a eso? ¿Hubo más fieles? ¿Hubo un regreso a la fe católica que se había perdido sobre todo a principios del siglo XXI? Yo creo que sí. Creo que hubo una reverdecer de la fe, incluso para aquellos que se sentían desplazados, porque evidentemente hubo una cercanía, una necesidad de parte del mundo, en un mundo que evidentemente ha optado por el individualismo, por tomar decisiones muchas veces polémicas, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa está viviendo momentos muy tensos. Recordemos que este es el Papa que dijo que estamos en una guerra mundial en capítulos, ¿no? Ha tenido definiciones muy fuertes y que ha hecho un trabajo por la paz, silencioso, como es todo trabajo diplomático, muy importante, acercando a líderes políticos, apaciguando ánimos exacerbados. Ha hecho una tarea muy ardua en ese sentido. Y por otro lado, a la gente fue siempre un papa muy cercano. Yo recuerdo cuando ocurrió su elección, porque estaba cubriéndolo allí en el Vaticano, me tocó cubrir el cónclave, y yo era colega de ustedes, de algunos de ustedes en ese momento, porque trabajaba en Canal 12 de Córdoba, y allí todos nos sorprendimos porque sus gestos, que para los argentinos eran normales, eso de salir a la plaza, de querer estar en contacto con la gente, para muchos en el mundo fueron revolucionarios, gestos sencillos de cercanía. Bueno, eso acercó a mucha gente, evidentemente. Sí, y se notó ya en la primera salida en Brasil, en donde todos pugnaban por acercarse al entonces Papa Francisco. Te mando un abrazo muy grande, Sebastián, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Un saludo, Sebastián Pfaffen. Nos tenemos que ir rápidamente a Roma. Allí miles y